Del sindicato STEC, Intersindical Canaria. Muy buenos días. Muy buenos días, Eva. Usted Muchas salía gracias. con tiempo por la lluvia, pero mire. Bueno, intenté prever el tráfico y también, como vi que estaba lloviendo, salir un poquito antes y llegar a tiempo aquí a los estudios de Canarias Radio. Y gracias por estar con nosotros en plenas vacaciones, se supone que están los docentes. Los docentes, bueno, el mes de julio es un mes que está a disposición de la administración y por lo tanto de la consejería para cualquier trámite, para cualquier tema, pero bueno, sí, de hecho los docentes están de vacaciones. Yo no, yo, bueno, de momento estamos trabajando, los sindicatos tenemos mucho trabajo en el mes de julio porque hay muchos procedimientos abiertos. Y son demasiadas vacaciones de una vez. Lo digo porque han salido ya varios informes. Hay concretamente uno que leía recientemente en Cataluña, el Instituto de Evaluación de Políticas Públicas, que decía que expertos en educación y asociaciones de familias de alumnos creen que las vacaciones de verano son muy largas, que quizás habría que distribuirlas de otra manera. ¿Ustedes en qué lado están? Bueno, yo estoy del lado de que cada territorio tiene su particularidad y tiene sus circunstancias. Y yo creo que en Canarias, digamos, las vacaciones de julio y agosto ya están bien asentadas dentro de lo que es la sociedad canaria. Creo que son meses muy calurosos, digamos, difíciles para poder dar clase, para poder que sean meses hábiles en el sentido de poder, digamos, hacer en este caso clases dentro de los propios centros, que creo que no están acondicionados y por lo tanto yo creo que las cosas tal y como están en julio y agosto, que tengan ese periodo vacacional, pues nos parece razonable para lo que es el territorio canario. Después yo sé que Ujú. hay otras zonas, incluso en Europa, que tiene otro régimen de vacacional, a lo mejor más corto en el verano y más largos durante el invierno, caso de Alemania, por ejemplo, pero claro, yo creo que hay que adaptarse a las Pero circunstancias. y en cuanto al número de días de clases que se dan, El número de días de clases estamos más o menos en la media europea, un poco por debajo dentro de lo que es la OCDE, pero dentro de lo que es la media europea, básicamente estamos dentro de la media. Yo creo que el número de días lectivos es básicamente igual y yo creo que ahí no hay mucho que corregir. En ujú, líneas generales, lo que sí entiendo es que hay a lo mejor algunas cosas que crean que los periodos vacacionales hay que, digamos, modificarlos, pero no en cuanto al número de días lectivos, porque estamos en la media, digamos, del conjunto de Europa. quizás lo que más se repite, y perdone el chacarrillo, durante el verano de su entorno es, tiene dos meses de vacaciones, casi nada, ¿no? Sí, bueno, eso es normal también porque aquí hay que tener presente que normalmente otros trabajos, otros ámbitos laborales tienen otro tipo de vacaciones, ¿no? Aquí hay que tener en mente que sobre todo se trata de adolescentes y de niños y que requieren también después de 9 meses de esfuerzo, pues unas vacaciones hasta cierto punto prolongadas que no son tales porque después prácticamente que todos estos niños pues tienen talleres, tienen, digamos, una Campamentos. serie de actividades, campamentos, etcétera, que hacen y que más o menos van reforzando también la conducta y de alguna manera también los hábitos y que no quedan ahí, digamos, abandonados, sino que Ujú. en definitiva prosiguen con otro tipo de actividades. Usted Yo creo decía, que desde el punto de vista de la salud mental, incluso desde el punto de vista pedagógico, es recomendable que esto exista, ¿no? ujú, usted decía que uno de los argumentos precisamente para que las vacaciones sean en esta temporada y durante estos meses es el calor. Recordemos que, Sí, creo, si no me equivoco, sí. la primera vez que hubo un cierre de aulas o de Ujú. actividad fue en octubre, porque el calor a veces se Sí. extiende. ¿No están preparados los centros para el calor todavía? No, no están preparados, no están preparados. Hubo un cierre efectivamente de 4 días, en toda la comunidad, es decir, en todos los centros de Canarias, debido a las altas temperaturas. Y estas olas de calor van a ser reincidentes, van a ser recurrentes. De hecho, los científicos nos lo indican y nos lo advierten, ¿no? El cambio climático va a tener especial incidencia en Canarias y aquí hay que hacer un trabajo en los centros, un trabajo que tiene que ver pues con el cambio, por ejemplo, en el modelo energético, los centros hacia energía fotovoltaica y después también con una serie de medidas paliativas como el aislamiento térmico, como es el sombreado de cubiertas vegetales, como es el techado de las canchas deportivas, etcétera, que no se ha llevado a cabo todavía. Por tanto, en los centros hay que trabajar, hay que evitar pérdidas de agua,
hay que profundizar y desarrollar las zonas verdes, hay que trabajar en los huertos escolares, hay que implantar dentro del currículum también educación medioambiental, que esté recogida dentro de los currículum, es decir, una serie de elementos que nosotros creemos que son importantes para la educación y también para la convivencia dentro de los centros, que en realidad todavía no están del todo, digamos, realizados o por lo Ujú, menos acabados, ¿no? ujú. Hoy el consejero de Educación, Poli Suárez, del Gobierno de Canarias, va a presentar el nuevo plan de simplificación administrativa, al parecer para mejorar la gestión de la educación en las islas. Estos son propuestas para reducir la carga burocrática de los centros y sus docentes. Mm. Es una queja de años la que ustedes tienen de queremos dar clases, no queremos estar haciendo papeles. Sí, efectivamente, yo creo que eso es uno de los principales malestares que hay dentro de la comunidad educativa, en este caso fundamentalmente del profesorado, la cantidad de burocracia a la que se tienen que enfrentar. Y nosotros le trasladamos en una reunión reciente con el viceconsejero de Educación toda una serie de medidas para ir eliminando, sin perjuicio de la calidad educativa, para ir eliminando burocracia, papeleo y que los Porque docentes... ¿cuánto tiempo se puede perder o invertir? Bueno, pues una serie de horas a la semana importante, yo diría que entre 3 y 4. Hay que darse cuenta que el horario de un profesor son 37 horas y media de clase a la semana, de las cuales un profesor de secundaria, por ejemplo, tiene 24 horas de permanencia en centro, una serie de horas de periodicidad no fija que se dedica a claustros, a reuniones con la familia o a otro tipo de actividades no fijas, por ejemplo, evaluaciones, y después una serie de horas para preparar exámenes y para corregir actividades. Pero el tema de la burocracia muchas veces los ahoga, muchas veces, digamos, los supera, ¿no? Encuentran desbordados. Ujú. Memorias, Gerardo, informes y le demás. voy a interrumpir porque llegan las noticias, pero le vamos a pedir que se quede con nosotros y después de las noticias seguimos hablando porque hay muchos temas de educación. Muy bien, de Las acuerdo. noticias con Javier Granado. Y vamos a seguir hablando de educación porque está con nosotros Gerardo Rodríguez, portavoz del sindicato ESTEC. Gerardo, disculpe porque Nada, todo lo teníamos, contrario. teníamos que poner noticia que, bueno, ya recoge el asunto de la burocracia, que fue Sí. uno de los que comentamos, pero otra de las cuestiones que quería preguntarles es esa decisión del Parlamento. Bueno, ayer se empezaba a tramitar esa propuesta de autoridad al profesorado, sigue sin consenso, que responde también a una demanda histórica. ¿Cómo lo recibirían ustedes? ¿Cómo sería esa autoridad? ¿El profesor de antes, de aquí mando yo porque tengo que mandar yo, porque es necesaria? No, yo creo que el contenido de la ley viene, digamos, indicando algunas cuestiones que nosotros ya desde antes intentábamos trasladarle a la consejería, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que los profesores cuenten con asesoría jurídica o que tengan también asistencia psicológica, ¿no? Eso nos parece importante. Y después hay una tercera cuestión, que es el tema de la credibilidad del profesor, del hecho de que de entrada tenga veracidad cuando hay algún tipo de conflicto, que viene ya recogido en la Ley Orgánica de Educación, en la LOE. Lo único que hay que hacer es que desarrollarlo, ¿no? Ahí es una ley que está en 11 comunidades, Canarias en este caso sería la 12, y que recoge fundamentalmente esto, ¿no? Una asistencia al profesor y a lo mejor un tipo de reconocimiento, digamos, social más acentuado. Nosotros también aquí entendemos que posiblemente sea mejorable la ley y haya también que ver exactamente también otro tipo de cuestiones, como el hecho de que, por ejemplo, el alumnado pues tenga también, digamos, una cierta consideración. Aquí hay que tener presente que muchas veces el alumnado es víctima de las circunstancias también. Estamos en un 34-35% de riesgo de pobreza y exclusión, y eso a los alumnos, los menores, les afecta también, Ujú. con muchos hogares que tienen, digamos, problemas desestructurados, eso lo somatizan. Yo creo que hay que tratar mucho también desde el punto de vista social a esos alumnos. Ahora, lo que dice la ley o lo que va a indicar la ley o la ley que se está tramitando y que se puede mejorar es que el profesorado tiene que ser respetado, tiene que tener veracidad de entrada en lo que indica y después asistencia psicológica y apoyo jurídico, ¿no? Pero fíjese que el profesor tiene que ser respetado y lo tenemos que hacer a través de una ley. Sí. Porque ¿cómo es el día a día? Usted decía asistencia jurídica Ujú. y asistencia psicológica. Sí. ¿Cómo es el día a día del Hombre, profesor? el día a día es complicado, es difícil. En algunas ocasiones, digamos, ha habido y hay
determinados hechos que son verdaderamente lamentables, ¿no? Y el profesor hay que indicar que trabaja con seres humanos, no trabaja con cosas. Es decir, que trabajar con seres humanos, con uno, ya tiene una problemática, Y ¿no? nunca mejor Si dicho, ya, cada uno de su madre y de su padre. claro, y después si trabaja con muchos, pues la problemática, pues bueno, pues se eleva considerablemente. Aquí también las circunstancias de las ratios elevadas, del hecho de que haya una plantilla de profesores corta en Canarias con respecto a otras comunidades que tienen más o menos el mismo número de alumnos, pero nosotros tenemos una plantilla muy corta. Todo eso hace que muchas veces el profesorado se encuentre desbordado y yo creo que es necesario mejorar sus condiciones laborales y al mismo tiempo que por normativa se recoja que tienen que tener este tipo de asesoramientos Ujú. absolutamente necesarios, Bueno, ¿no? esa ley está caminando. Es cierto que tiene oposición, que la oposición reprocha que se plantee sin aportar datos sobre si hay una demanda social respecto al nivel de conflictividad. Ya usted lo ha dicho, hay una demanda. Sí, vamos a ver, datos, lo que se dice en datos, yo creo que la consejería tiene que aportar datos en cuanto a todo, porque el problema que hay dentro de las aulas, sobre todo es un problema de convivencia muchas veces, ¿no? Hay un plan de convivencia en todos los centros que necesita ser difundido, que se necesita ser conocido y asumido por parte de la comunidad educativa, fundamentalmente de los alumnos, ¿no? Pero digamos que hay un grupo de alumnos que siempre pues intenta por lo que fuera, digamos, por causas de diferente índole, pues molestar permanentemente, tratar al profesor a través de, por ejemplo, de los grupos de WhatsApp. Se han extendido el hecho de poner a un profesor o a una profesora en la diana y, bueno, hacer de él objeto de burlas, de escarnio, etcétera, etcétera. Y yo creo que todo esto merece una reflexión y también merece tomar medidas, ¿no? Ahora, yo creo que también dicho esto, el proyecto de ley que yo lo traje aquí, yo lo tengo aquí, es también un poco mejorable, ¿no? Desde el punto de vista social, fundamentalmente. Otra de las cuestiones que queríamos preguntarle en este último ratito de la entrevista, porque ya le digo, queda mucho por delante y si no, pues tenemos Ah, no te otro preocupes. rato de radio para hablar de educación Cuando en tú estas quieras. próximas semanas. Ese que queda así como un titular llamativo, suspenso Mm. masivo en las oposiciones, en esa fase de oposiciones de docentes. ¿Qué ha pasado? Bueno, puede que se diga masivo porque no solamente afecta a Canarias, sino también a otros territorios, pero efectivamente aquí en Canarias también ha tenido incidencia porque de las 1.127 plazas que había de oposiciones, que hay todavía, porque el proceso o el procedimiento no ha terminado, 91 han quedado desiertas. Eso no es normal. Lo normal es que haya más aprobados que plazas. Es la figura del aprobado sin plaza, que realmente también está recogido en normativa, porque en las listas de interinos, cuando uno aprueba las oposiciones y se queda sin plaza, en las listas de interinos después es compensado, escala puestos, ¿no? Entonces, ha habido o hay, en este caso, un procedimiento hasta cierto punto no tan anómalo si uno ve los resultados de las anteriores oposiciones, porque ya va indicándose, o sea, ya se ve la tendencia digamos, de que hay pocos aprobados, ¿no? En este caso ya es que hay plazas que han quedado desiertas, por ejemplo, en materias o en especialidades como FOL, como física y química, como filosofía, etcétera, nada menos que 3 especialidades. Yo creo que son suficientes para hacernos reflexionar no solamente sobre el modelo de examen, que yo creo que es importante, que se está, digamos que hay que hacer cada vez que uno va a opositar, sino sobre todo también sobre el perfil de docente que queremos para las aulas, para los niños, para el futuro, ¿no? Porque el modelo de examen yo creo que recoge una primera prueba donde hay un supuesto práctico, donde tienes que, digamos, mostrar habilidades, técnicas pedagógicas, etcétera, y otra parte que Ujú. es un temario que tienes que memorizar. Yo creo que ahí en el temario, si no superas esa fase, esa prueba, no puedes pasar a la segunda, es eliminatoria, ¿no? Y yo creo que en el temario a lo mejor tenemos que valorar o reflexionar si es Mm. conveniente. Pero, por ejemplo, Mm. usted decía que luego estás ahí en una famosa lista, ¿no? La lista y ya está teniendo un trabajo. No estamos escapando con el suficiente, decimos, bueno, por lo menos estamos ahí. Bueno, hay muchas personas o muchos docentes que acaban de salir de las facultades y que a lo mejor se han presentado para integrarse en las listas, no con perspectiva de superar las oposiciones. Pero también hay otros que se han preparado las oposiciones y no han, No han digamos, no aprobado. han Ujú. aprobado, ¿no? Porque las pruebas son eliminatorias. Si tú no pasas esta primera prueba, no vas a la segunda. El año pasado
al ser oposiciones extraordinarias, digamos, las pruebas no eran eliminatorias, de tal manera que cuando terminabas la primera, independientemente de la nota, pasabas a la segunda parte. Y entonces sí hubo un mayor número de aprobados. En este caso no. Entonces, nosotros tenemos que plantearnos si el modelo de examen es el conveniente. Hay un temario que se supone que el profesor o la profesora ya tiene que dominar o ya sabe más o menos porque ha superado una carrera. Entonces, ese temario es un temario que tienes que memorizar. Yo no sé hasta qué punto, hasta esa parte de la prueba, es conveniente mantenerlo tal y como está, en vista de la tendencia de los últimos años, porque ha ido descendiendo el número de aprobados hasta menos de un 20%. Igual que le decimos a los chicos y chicas, no se trata de memorizar, sino de entender los temas, de saber los temas, pues en este Además caso hay que adaptarse a las nuevas realidades, es decir, la gente que ahora está en las facultades tiene acceso a Internet, tiene acceso a la inteligencia artificial, es decir, no hace falta memorizar todo eso que ya se supone que lo dominas porque eres un especialista y has superado toda una carrera. Entonces, memorizar todo un temario y además un temario muy extenso, hay que ver exactamente si lo pasamos a tipo T, si lo acortamos, si lo suprimimos. Creo que ahí está fundamentalmente el debate y después en que las pruebas no sean eliminatorias. Es decir, que si no pasas la primera prueba, puedes acceder a la segunda y se halla la nota media en la fase de oposición. Gerardo Rodríguez, gracias por estar con nosotros, portavoz del sindicato STEC Intersindical Canaria. Le decía, se nos ha quedado muchos temas, me gustaría hablar de educación de adultos, en fin, un montón de cuestiones, pero si le parece, le invitamos en la próxima semana. No le fastidiemos más las vacaciones, pero bueno. No, no te preocupes, encantado, por supuesto, cuando quieran y muchísimas gracias por la invitación. Gracias por estar en la Radio Canaria, 8:14.